Perfecto. Ya. Ok. Vamos a ver lo que, como te mencionaba, las propiedades periódicas de los elementos, es decir, básicamente cómo están distribuidos los elementos en las tablas periódicas, cómo es la clasificación, etcétera. ¿Ya? Ya. Dentro de lo que es la tabla periódica, nosotros lo vamos a tener dividido en lo que son grupos y en periodos. ¿Ya? En grupos son todas aquellas columnas y periodos vendrían a ser las filas. En forma general, podríamos decir que la tabla periódica está formada por 18 grupos distribuidos en 18 columnas, ¿ya? Ujú. Además de esto, si nos fijamos en esta tabla periódica, en la parte superior, ¿sí? Tenemos estos de acá, que es la configuración electrónica. Por ejemplo, tenemos el S1, el S2, D1, D2. Los grupos, todos estos dos de acá, se los llama como grupos S, ¿sí? Y los grupos de acá son el grupo P, ¿ya? Que va desde P1 hasta P6. Los intermedios, ¿ya? Estos son elementos del grupo D. Y estos de acá, que están en la parte inferior, son los elementos del grupo F, que va desde F1 hasta F14. ¿Esto para qué nos sirve? Sobre todo cuando nos den ejercicios de configuración electrónica. Por ejemplo, recuerdo que para la prueba de enero había un ejercicio que les decía que la configuración electrónica del calcio era un 4S2, ¿ya? Ujú. Entonces, en función de eso te preguntaba que en qué periodo estaba y a qué grupo pertenece, por ejemplo. Entonces, vamos viendo 1, 2, 3, 4, ¿sí? S1, S2. Entonces, el 4 nos indica el nivel de energía o el periodo, entonces estaría en el tercer periodo. Y el S nos indica el número de electrones del primer grupo, grupo S, entonces estaría en el grupo. Además de eso, ya vamos a ver la clasificación de los elementos, también se dividen en elementos del grupo A y elementos del grupo B. ¿Cómo se nombran? 1A, 2A, luego saltamos al P, 3, 4, 5, 6, 7 y 8A. ¿Sí? Entonces, en este caso, la respuesta para este era en el periodo 4 y en el grupo 2A. ¿Ya? Ese es así algo rápido acerca de lo que es configuración electrónica. Ya. Lo que te había mencionado. Los periodos, en la tabla periódica tenemos 7 periodos, ¿sí? En forma horizontal, y en forma vertical, de como habíamos mencionado, son 18 grupos, ¿ya? De estos de acá, se les agrupa en dos grandes grupos. Los elementos del grupo A, que se llaman elementos representativos, y los elementos del grupo B, que se llaman elementos de transición. Y la característica de estos elementos de transición es que están en la parte central de la tabla periódica, ¿sí? En la parte central. Ya. Entonces, mira, acá ya tenemos el grupo. Desde el hidrógeno, el grupo 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7 y 8A. Estos elementos intermedios del grupo B también se enumeran igual del 1 hasta el 8. Sin embargo, los tres centrales son grupos del 8, el 8B. ¿Ya? Vamos a ver, vamos más adelante. Algo importante, como su nombre los indica, en los elementos representativos, ¿ya? Suelen tener nombres propios cada grupo. Entonces, además de que se les llama, por ejemplo, grupo 1A, se llaman metales alcalinos. Los del 2A son alcalinoterrios, los del grupo 3A son los terrios. Eso también nos puede ayudar porque, por ejemplo, en algún ejercicio nos menciona un elemento, que es un metal alcalino, tal. Entonces, si ya nos dice alcalino, sabemos que pertenece al grupo 1A. ¿Qué más sabemos con eso? Que su configuración electrónica es NS1, por ejemplo. Es decir, que tiene un electrón de valencia. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas, por eso la tabla periódica es muy bueno aprenderse de forma vertical, por grupos, porque si tú te sabes del representante, las características van a ser similares a todos los miembros de ese grupo. Ya, entonces teníamos hasta el grupo 3A, que son los alcalinoterrios del grupo 2A, del 3A los terrios. Del grupo 4 se les conoce como grupo del carbono, carbonoides, carbonados. Del 5A, grupo del nitrógeno, nitrogenados o nitrogenoides. Del grupo 6A tiene otros nombres, por ejemplo, los llama también calcógenos. Y otro nombre más común, anfígenos. Entonces, el grupo del oxígeno también se le conoce como anfígenos. Del grupo 7A es muy conocido, sí, el grupo de los halógenos, ¿ya?
De ahí también tenemos lo que vienen a ser el grupo 8A, los gases nobles. La característica de estos gases nobles es que al estar al final de la tabla periódica, ellos tienen su nivel de energía completo. Por eso es que son poco reactivos. Por eso se los llama gases nobles. ¿Ya? Estos de aquí generalmente van a reaccionar muy poco. ¿Ya? Mira, entonces acá es otra representación también de los elementos del grupo A, es decir, que están al extremo las dos primeras columnas y las últimas 6. Los del centro, como te mencionaba, del grupo B, ¿sí? Elementos de transición, y los otros que están separados, elementos de transición interna, que también se los conoce como lantánidos y actínidos. ¿Ya? Esto de acá es un poco de la distribución también de lo que te había mencionado, que son los elementos, está dividido en los elementos del grupo S, del grupo P, del grupo D y del grupo F. ¿Ya? Liz, en una duda. Claro. ¿Es necesario aprenderme la tabla periódica por completo? O sea, No, todos los elementos. no. O sea, de hecho no es estrictamente necesario, por eso existe la tabla periódica como una ayuda. Pero sí es importante conocer sobre todo de los elementos más representativos, porque, o sea, hay ciertos elementos que son muy raros y que no los vas a utilizar ni siquiera, digamos, cuando tú estudies química netamente, ¿ya? Lo que sí o sí les suelo recomendar es que por lo menos sí sepan los elementos representativos, porque esos son los más utilizados, ¿sí? Y eso es con lo más que se va a trabajar. Entonces, conocer los elementos representativos, sí. Algo que sí se debe conocer es por lo menos, digamos que tener una ligera idea en dónde puede estar ubicado para saber si es un metal, un no metal o un metaloide, ¿ya? Además de eso, lo que sí necesitamos sabernos es su símbolo, porque muchas veces nos pueden poner el nombre, pero necesitamos conocer el símbolo. De ahí, saberte toda la tabla periódica, no, pero sí por lo menos tener una noción de lo que es el nombre y su símbolo, ¿sí? Ya, Eso es más o menos, ¿ya? Ok, ya. vamos a ver. Tenemos lo que decíamos, bueno, dentro de las propiedades, los grupos, las familias, ¿sí? Cada grupo va a tener propiedades químicas y físicas similares. Como te decía, los alcalinos se caracterizan por ser metales y además de eso van a formar o van a hidrolizarse lo que es en el agua, ¿sí? Son muy reactivos. Si tú colocas sodio metálico en el agua, se forma una reacción muy violenta y se forma lo que es el hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces son metales muy reactivos. Entonces, esa es una de las características de los metales alcalinos, ¿ya? Por eso se llaman así, porque forman alcalis, hidróxidos, ¿ya? Vamos a ver. En el periodo, en cambio, lo que tenemos, por ejemplo, se da los cambios, ¿no? De izquierda a derecha, entre lo que al lado izquierdo están los elementos metálicos y al lado derecho los elementos no metálicos. Entonces, en un periodo se da la transición desde un metal hasta un no metal, ¿ya? ¿Cuál es la característica? Que los elementos de un mismo periodo tienen los mismos niveles de energía, ¿sí? Esa es la característica del periodo. En el grupo los niveles de energía van a ir aumentando hacia abajo, ¿sí? Mientras que en el periodo los niveles de energía se mantienen iguales. ¿Ya? Listo, vamos a ver. Ya, vamos a esta parte que nos interesa un poco más, lo que son las propiedades químicas de los metales. En varias preguntas de teoría también nos han estado preguntando, o sea, diferencias, por ejemplo, entre lo que es un metal y un no metal, o que generalmente te relacionan con las propiedades, como por ejemplo te dice si este elemento podría, o este material podría utilizarse como conductor o no. Entonces, por ese tipo de cosas nosotros debemos conocer las características de lo que es un metal y un no metal, ¿sí? Esto principalmente. Ok, mira, las propiedades de los metales, por ejemplo, es que al estar al lado izquierdo, ¿sí? Por ejemplo, vimos que son elementos del grupo S, los primeros del grupo P, van a tener pocos electrones de valencia. Generalmente están de 1 a 3 electrones de valencia, ¿sí? Ya. Otra de las características es que los metales al estar al lado izquierdo, al tener menos electrones de valencia, para poder cumplir la regla del octeto, para ellos es más fácil perder electrones que ganar electrones. Por ejemplo, si yo tengo un metal que tiene un electrón de valencia, ¿sí? Necesitaría 7, ganar 7 para completar los 8, ¿sí?
Entonces es muy difícil que él gane 7. Para él es más fácil regalar 1. Por eso es que pierden electrones y forman cationes. Esa es la característica de los metales. Perder electrones para formar cationes, ¿ya? Entonces, esto de aquí un poco de teoría también. Cuando los compuestos metálicos, los elementos metálicos, perdón, se unen o se enlazan con elementos no metálicos, forman compuestos iónicos. Entonces, esta es una de las características del enlace iónico, la relación o la unión entre un metal y un no metal, ¿sí? Entonces, forman compuestos iónicos al unirse un metal y un no metal. Otra de las características respecto al enlace es que cuando hay enlaces entre un mismo metal, entre un mismo elemento, ¿sí? Forma el llamado enlace metálico. Ya. Los elementos que son más reactivos, ¿sí? Puede ser por la característica metálica. Entonces, estos elementos van a estar más ubicados. La característica metálica se da más hacia la izquierda y hacia abajo, ¿sí? Entonces, así es como aumenta la reactividad o el carácter metálico que se llama, ¿sí? Ya. Otra de las características es, por ejemplo, todos los metales nosotros los conocemos en la vida diaria. Tenemos aluminio, hierro, cobre, plata, etc. Estos elementos están en estado sólido. Para poder fundirlos necesitamos temperaturas muy, muy altas, ¿sí? Por eso se les utiliza, por ejemplo, en la cocina como ollas, etc. ¿Ya? Porque tienen puntos de ebullición y de fusión muy altos. Esa es característica de los metales. Otra de las características es que son brillantes, por eso se utiliza en la joyería, por ejemplo, ¿sí? Los colores principales son entre plateados y grises. Puede haber variaciones, ¿no? Como un poco dorados, etcétera, pero los colores principales están entre plateado y gris. Tienen una alta densidad. ¿Qué significa? La densidad es la relación de la masa y el volumen. Es decir, en un volumen determinado, ¿cuánta masa posee? ¿Sí? Entonces, si comparamos nosotros estas características de los metales versus los no metales van a tener características opuestas. Si el metal tiene alta densidad, el no metal tendrá baja densidad. En cuanto a su forma, ¿sí? Los metales forman estructuras cristalinas. ¿Qué significa esto? Es que los átomos dentro de un elemento van a estar ordenados de forma geométrica, ¿sí? Y estas características les da que tengan formas cristalinas, y de hecho a esto se debe varias de sus propiedades también, como los elevados puntos de fusión, su color brillante, etcétera. Incluso su alta densidad es porque tienen sus moléculas bien compactas, bien unidas ahí, ¿ya? Tienen formas definidas. A esto se los llama sólidos cristalinos. Ya. En cuanto a las propiedades de los no metales, como te había mencionado, vendrían a ser los opuestos a las propiedades de los metales. En los metales decíamos de 1 a 3 electrones de valencia, ¿no? Claro que hay excepciones. En los no metales va a ocurrir lo contrario. La mayoría va a tener más de 4 electrones de valencia, ¿sí? Porque al estar al lado derecho, ¿sí? Tienen ya su capa prácticamente llena de electrones, ¿sí? Entonces tienen más electrones de valencia. Al contrario de los metales, estos forman aniones. Los aniones se dan por la ganancia de electrones. Poniendo el mismo ejemplo, como te decía, del sodio. Él tiene un electrón, es más fácil perder uno que ganar 7. Pongamos el caso del cloro. El cloro tiene 7 electrones de valencia. Para completar el octeto, es más fácil ganar 1 que perder 7. Por lo tanto, él va a ganar 1 y formar un anión, ¿sí? Esa es la forma en cómo se forman los cationes y los aniones. Vamos a ver. Al igual que los metales, si se une un metal y un no metal, van a formar compuestos iónicos. Esa es característica en común, ¿no? Metal, no metal, compuestos iónicos. La característica cuando se une un no metal con un no metal es que van a formar enlaces o compuestos covalentes, ¿sí? Esa es la característica de un enlace covalente, la unión entre dos no metales, ¿ya? En cuanto a su forma, son amorfos. ¿Qué significa amorfo? Que no tiene una forma definida, a diferencia de los metálicos, que ellos tenían formas geométricas bien definidas, formas cristalinas. Estos de acá son sólidos amorfos, ¿ya? Otra de las diferencias físicas es, por ejemplo, que tienen colores variados. Decíamos, los metales va a tender entre el gris y el plateado. Sin embargo, en los no metales vamos a tener colores, una gama de colores muy grande. Por ejemplo, el cloro. ¿Por qué el elemento cloro se llama cloro?
El cloro es un gas de color verde. La palabra cloro significa verde. Por ejemplo, tenemos clorofila, filamentos de color verde, ¿sí? Entonces al gas cloro le pusieron ese nombre por la característica, por su color que tiene, ¿sí? Asimismo tenemos colores ya entre el rojizo, medios violetas como el yodo y así una gran variedad, ¿ya? En cuanto al estado sólido, los metales en su mayoría van a ser sólidos. Hay varias excepciones como el mercurio que es líquido, sin embargo casi todos los demás son sólidos. Entre los no metales en cambio tenemos gases, tenemos líquidos y también tenemos sólidos. Es decir, si ya están en estado sólido y en estado líquido, sus puntos de ebullición y de fusión van a ser mucho más bajos. Asimismo, la densidad es menor, ¿sí? Decíamos que en los metales densidad alta, en los no metales densidad baja. ¿Por qué? Porque aquí no tienen una forma geométrica bien definida, entonces sus moléculas están más separadas y eso permite que en un mismo volumen exista menos masa. ¿Sí? Ya. Bueno, aquí podemos ver un poco de los gases nobles que habíamos mencionado. Se los llama también gases inertes o gases raros. Ellos son muy poco reactivos. ¿Ya? Vamos a pasar un poco esta parte de acá, porque más lo que nos interesa es ir viendo ciertas características. ¿Ya? Esto Ya, requiere... Licen, Ujú. ahorita que estuvimos viendo los enlaces, tenía una pregunta. Había unos, de lo que yo ya he estudiado, había la unión de moléculas, que era dipolo, era estos apolares y polares, eso también no entendía mucho. Ya, claro, sí, sí, perfecto. Verá, en cuanto hablamos de enlaces, podemos hablar de dos tipos de enlaces, ¿no? O sea, por el tipo, cómo se une, lo que son los enlaces o las fuerzas intramoleculares, ¿sí? Que son los enlaces propiamente dichos, y las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Que son fuerzas de atracción entre dos moléculas. No es un enlace propio, sino es solo una fuerza de atracción, por así decirlo, ¿ya? Entonces, dentro de esos tiene los puentes de hidrógenos, enlaces polares, ¿sí? Dipolo-dipolo, fuerzas de London, etcétera, ¿ya? Eso igual lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Lo veríamos una parte específica de lo que son fuerzas intermoleculares, por ejemplo, ¿ya? Y ahora, en los intramoleculares están los tipos de enlaces que ya mencionamos. Enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico. Estos son fuerzas intramoleculares, dentro de la molécula. Es la unión fija ya de un átomo con otro átomo que forma una molécula. ¿Sí? Esos son fuerzas intramoleculares. Los tipos de enlaces, como te mencionaba, iónico, covalente y el metálico. ¿Listo? Ya. Ok. Mira, acá en esto hablábamos de las características, decíamos. ¿En dónde está ubicado? En esta tabla periódica podemos ver, ¿sí? Hay una diagonal, ¿sí? En color verde que va desde el boro hasta el teluro. Estos de acá, esta diagonal, se los conoce como metaloides o semimetales. ¿Por qué se los llama así? Porque comparten características. Del lado izquierdo tenemos a los metales y del lado derecho tenemos a los no metales. Estos que están en la división tienen una característica como metal y como no metal, ¿sí? Se los llama también metaloides o semimetales. ¿Listo? Ya, esa es la línea divisora entre los dos tipos de elementos en forma general. Vamos a ver. Esta tablita de acá es muy importante, ¿sí? Porque nos habla acerca de las propiedades periódicas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos relaciones de tamaño como el radio atómico, el radio iónico, ¿sí? Y también tenemos propiedades, por ejemplo, el carácter del elemento, como decíamos, el carácter metálico, ¿sí? Tenemos relaciones de energía. Dentro de las relaciones de energía podemos hablar de potencial de ionización, electroafinidad y electronegatividad, ¿ya? Vamos a ver. Mira, el radio atómico, nosotros podemos asumir o vamos a imaginar que el átomo es de forma esférica. Si nos fijamos en litio, ¿sí? Sodio, potasio y rubidio, todos son metales alcalinos del grupo 1A. Entonces, el litio está en el periodo 2, el sodio en el 3, el potasio en el 4, el rubidio en el siguiente. Si nos fijamos en el radio atómico, ¿qué es el radio en forma general? La distancia desde el centro, ¿sí? Hasta la parte externa. Es decir, nosotros tendríamos esto de aquí, que vendría a ser el radio atómico.
¿sí? Entonces, si nos fijamos, al bajar en un periodo, ¿cómo está cambiando el radio? ¿Sí? Desde arriba está el más pequeño, hacia abajo el más grande. Eso es lógico, ¿por qué? Porque aumenta el número atómico, ¿sí? El número de protones, electrones, neutrones que tenga un átomo. Entonces, mientras más tiene eso, también va a tener más niveles de energía, por lo tanto, su tamaño va a ser mayor, ¿ya? Entonces, el radio atómico, ¿cómo crece? De arriba hacia abajo. Aumenta el radio atómico. Pero, si nos fijamos en el grupo de abajo, tenemos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Todos estos elementos son del periodo 2, ¿sí? Del periodo 2. Si son elementos de un mismo periodo, ojo, que el número atómico y la masa va aumentando hacia la derecha. Si nos fijamos en la tabla periódica, la masa del litio es menor que la del berilio, menor que la del carbono, menor que la del flúor. Sin embargo, el tamaño, a pesar de que tiene más masa, disminuye. Esto de aquí para poder explicar, en el litio tiene un número atómico de 3. ¿Qué significa eso? Que dentro va a tener 3 cargas positivas, ¿sí? Tenemos 3 cargas positivas en la parte interna y en la parte externa vamos a tener 3 cargas negativas, ¿sí? Entonces existe una fuerza de atracción de las 3 cargas positivas con las 3 cargas negativas. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el flúor o en el carbono, ¿ya? Acá vamos a tener más cargas. Aquí tendríamos 4, aquí tendríamos 5 y aquí tendríamos 6 cargas positivas, ¿ya? Tenemos 6 cargas positivas. Entonces, al haber más carga positiva, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si tú le acercas un imán del lado positivo a un lado negativo, ¿qué ocurre? Una atracción. Entonces, si nos fijamos, en el núcleo va a haber una carga positiva bastante grande. Esa carga positiva hace que exista una atracción de los electrones, por lo tanto el átomo se comprime. A eso se le llama carga nuclear efectiva, ¿sí? Por eso es que el tamaño, a pesar de que tenga más electrones, más partículas, el átomo se hace más pequeño, se comprime por las fuerzas de atracción, ¿ya? Esto es un poco de entenderle esta partecita de acá, porque a pesar de que tiene más masa, el tamaño disminuye. Pero ¿por qué no ocurre eso? En cambio, decíamos, por ejemplo, si comparamos el sodio, tiene más cargas que el litio. Aquí no ocurre eso porque ya existe otro nivel de energía. Entonces hay otra órbita y eso hace que la distancia se separe, ¿sí? Y por lo tanto la fuerza, mientras más distancia, disminuye. Y ya no existe esa fuerza, esa carga nuclear efectiva tan grande como en el caso de un mismo periodo. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de los valores experimentales de los radios, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora, si nos fijamos acá, esto es el radio iónico en cambio. Aquí tenemos, por ejemplo, el átomo de litio, ¿sí? Nos dice que tiene un tamaño de 0,152 nanómetros, pero si nos fijamos acá tenemos el litio más. ¿Qué significa? Que ha perdido un electrón. Dentro del litio, ¿qué teníamos? 3 cargas positivas y afuera tenemos 3 cargas negativas. Si se pierde un electrón, vamos a tener 3 positivos dentro y 2 negativos fuera. Por lo tanto, hay más cargas en el interior, entonces le atrae al átomo y eso hace que se comprima el átomo. Por eso, el litio más es más pequeño que el litio, ¿sí? Por la diferencia de cargas que existe en el núcleo, ¿ya? Pero ¿qué ocurre en cambio con los aniones? Es decir, con cargas negativas, es el efecto contrario. Yo tengo el cloro, ¿sí? Que tiene equilibrado su número de protones y sus electrones, pero el cloro va a ganar un electrón. Por lo tanto, los electrones al estar fuera, hay más fuerzas de repulsión entre ellos. Entonces se pelean entre ellos y eso hace que el átomo se expanda. Por lo tanto, el cloro es más pequeño que el cloruro. El efecto contrario de los cationes. ¿Sí? Ya, aquí igual tenemos más ejemplos. Vamos a ver cómo va en cambio lo que son las energías de ionización, el potencial de ionización, electroafinidad y electronegatividad. ¿Sí? Ya, esto de acá vamos a tratar de pasar un poco más rápido. ¿Sí? Ya, mira, entonces tenemos aquí el potencial de ionización, la electroafinidad
Y la diferencia entre ellos, eso lo llamamos electronegatividad, ¿sí? Algo clave para aprenderse cómo varía lo que es la electronegatividad, podemos tomarle como base al elemento más electronegativo de la tabla periódica. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor, ¿sí? El flúor. Entonces, acá está ubicado el flúor, ¿sí? Es el primer elemento de los halógenos. ¿En dónde está el flúor? Si nos fijamos en la tabla periódica, está al lado derecho, ¿sí? Por eso aumenta la electronegatividad hacia la derecha, y lo tenemos en la parte superior, ¿sí? Entonces, así aumenta la electronegatividad, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, ojo, si tú te aprendes que el flúor es el elemento más electronegativo, ya puedes deducir cómo aumenta o disminuye la electronegatividad, ¿ya? Y las otras energías tienen la misma tendencia. Vamos a pasar ya al resumen de lo que son las propiedades periódicas. Aquí tenemos ya el resumen en esta tabla que nos indica cómo es la variación. De la última que hicimos fue de la electronegatividad, ¿sí? Que tenemos acá en color verde. Decíamos, esta aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque en este espacio, ¿sí? Aquí corresponde el flúor, que es el elemento más electronegativo dentro de la tabla periódica, ¿sí? Si nos fijamos en el carácter metálico, el carácter metálico decíamos, primero, en el lado derecho tenemos no metales, al lado izquierdo tenemos metales, por lo tanto, el carácter metálico va a ir de derecha a izquierda. Si nos fijamos aquí, el primer elemento, ¿sí? De la tabla periódica es el hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno es un no metal. Es decir, que arriba tengo no metales. Por lo tanto, el carácter metálico tendrá que ir hacia abajo, ¿sí? Entonces, aquí tengo yo los del grupo 1A. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. El elemento de carácter más metálico ha sido el francio, ¿sí? El francio. Este es el elemento con carácter más metálico. Entonces, así tú también, si tú te aprendes que el francio es el elemento de carácter más metálico, también puedes deducir cómo serían esas características. ¿Ya? Listo, ok. Vamos a ver. ¿Ya? Esta parte vendría a ser de lo primero que íbamos a hablar acerca de las propiedades de la tabla periódica. No sé si quieres revisar tal vez algo de esto para pasar a la parte de nomenclatura. Sí, Licen, tenía una duda. ¿El oxígeno qué es? Ya, el oxígeno es un no metal, ¿no? ¿Cómo es Ajá. el oxígeno? Mira, vamos a ver. Vamos a ir representando, aprovechando que tenemos aquí esta tabla periódica. ¿Sí? Mira, aquí tenemos el boro. ¿Sí? Boro. Tenemos carbono. Tenemos el nitrógeno. ¿Sí? Aquí tenemos el oxígeno. Entonces, el oxígeno es un no metal. ¿Ya? Es un elemento representativo, ¿sí? Y de hecho, el oxígeno es muy importante, vamos a ver ya dentro de la nomenclatura también. La característica, mira, ¿en qué grupo está el oxígeno? Si nos fijamos, decíamos 1A, 2A, 3, 4, 5, 6A, ¿sí? ¿Cuántos electrones de valencia va a tener este? Va a tener 6, ¿sí? Para llegar al octeto, ¿cuántos le faltan? 2. Por eso es que el oxígeno, su número de oxidación primordial es 2 menos. ¿Qué significa eso? Que puede ganar 2 electrones. Así es como él va a estar más estable, ganando 2 electrones, ¿sí? Para completar los 8 electrones que necesita para ser estable, ¿ya? Entonces el oxígeno es un no metal. ¿Listo? ¿Alguna otra duda antes de pasar a la otra presentación? Sí, del oxígeno mismo. En una pregunta, o bueno, una pregunta que hicieron las personas de mi pre, decían que el oxígeno era el más o menos electronegativo. Eso sí no me acuerdo. Ya, claro, mira, mira, ¿cuál decíamos que es el más electronegativo? El flúor, ¿verdad? ¿Quién está cerca del flúor? El oxígeno. Entonces el oxígeno es, por así decirlo,
el elemento casi está entre el segundo y tercero en electronegatividad. Bajo el flúor, ¿cuál tenemos? El cloro, ¿sí? Entonces, estos de aquí son los más electronegativos. Estos tres de aquí, el flúor, el cloro y el oxígeno, ¿sí? Entonces, en primer lugar está el flúor, luego está el cloro y luego el oxígeno en electronegatividad. Por eso es que el oxígeno tiende a formar, ¿cómo se llama? Con números de oxidación negativos, ¿sí? ¿Listo? ¿Ya? ¿Algo más tal vez? No, ahorita sí ya no. Ya, ok, listo. Nos vamos a pasar a la siguiente presentación. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Me confirma si está todavía compartiéndose la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Entonces, la siguiente parte que vamos a tratar de ver es un poco de lo que es nomenclatura o formulación inorgánica, ¿sí? Vamos a tratar de ir viendo, o sea, cosas generales nada más, ¿ya? Mira, como por ejemplo, una forma de definirle la valencia es como la capacidad que posee un elemento de combinarse con otro, ¿sí? Esto generalmente se lo asocia al número de enlaces que podría formar con el átomo de hidrógeno porque a él se lo definió con valencia 1, ¿sí? Entonces, otra forma de ver lo que es la valencia, porque muchas veces hay una confusión entre lo que es valencia y números de oxidación. Si bien pueden ser iguales, ¿sí? Pueden tener valores distintos. La valencia es única y el número de oxidación, un elemento puede tener varios números de oxidación. Por ejemplo, en el cloro puede unirse con un hidrógeno, ¿sí? Entonces, de ahí podríamos poner lo que son las valencias, ¿ya? Vamos a ver. Con números de oxidación. El número de oxidación es el número de electrones que un átomo puede captar o ceder, ya, total o parcialmente al formar un compuesto, ¿sí? El número de oxidación básicamente está ligado con lo que es la carga eléctrica, ¿sí? ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, en el metano, el CH4, la valencia del carbono es 4, porque decíamos, podemos ligarlo con el número de enlaces que puede formar. Sin embargo, el número de oxidación es 4 menos, ¿sí? El número de oxidación es 4 menos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno siempre tiene un número de oxidación 1 más, a excepción de los hidruros, que vamos a ver más adelante también, ¿ya? Mira, acá tenemos otro elemento, otro compuesto, perdón, ¿sí? Que es el cloroformo. En este de acá, la valencia del carbono sigue siendo 4, porque se une a 4 elementos, 3 hidrógenos y un cloruro, ¿ya? El número de oxidación, sin embargo, ya no es 4 menos, es 2 menos, ¿ya? Listo. ¿Por qué es esto de acá? El hidrógeno siempre va a ser uno más. Tengo 3 cargas positivas. El cloro es más electronegativo, tiene carga menos. Entonces, 3 menos 1, 2 negativos. ¿Ya? Perdón, 2 positivos. Para que llegue a la neutralidad, el carbono debe compensar esas cargas. Si tengo 2 cargas positivas, necesito 2 cargas negativas, porque siempre una molécula debe estar en estado neutro. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, en el diclorometano. En este de acá tenemos 2 cloros que son negativos, 2 hidrógenos positivos, 2 menos 2, 0. Por lo tanto, el número de oxidación del carbono es 0. En el tetracloruro de carbono, en cambio, el número de oxidación pasa a ser 4 más. Esa es la diversidad, mira, del número de oxidación en un mismo elemento, ¿sí? A pesar que el número, como te decía, el número de valencia es 4 en todos, sin embargo, el número de oxidación puede variar, ¿ya? Vamos a ver. Las diferentes reglas que se toma en cuanto a números de oxidación es que, por ejemplo, si solo hablamos de un elemento o de una molécula, por ejemplo, diatómica, el número de oxidación siempre será 0, ¿sí? Porque debe estar en estado neutro. Otra de las características es que el número de oxidación de un ion simple va a coincidir con su carga. Entonces, si yo hablo sulfuro 2 menos, el número de oxidación va a ser 2 menos. Si hablo del cloruro menos, número de oxidación es menos, ¿sí? Eso es cuando tenemos iones simples. El número de oxidación del hidrógeno
en los compuestos es 1 más, a excepción de los hidruros metálicos. Eso es algo que ya te había mencionado. El oxígeno, principalmente su número de oxidación va a ser 2 menos, ¿ya? A excepción de los peróxidos, que ahí sí tiene un número 1 menos. Ya son compuestos especiales, ¿ya? El número de oxidación de los metales alcalinos es 1 más, de los alcalinos térreos 2 más, ¿sí? Y así podemos ir viendo de diferente forma. Ojo, el flúor, como es el elemento más electronegativo, siempre va a ser -1, ¿sí? Ese es su número de oxidación. Los demás halógenos, ¿sí? Como el cloro, bromo, yodo, astato, van a tener números de oxidación de 1 menos, y además de eso, +1, +3, +5 y +7, ¿sí? Ya, vamos a ver. Aquí tenemos una tabla de los números de oxidación, ¿ya? De los elementos no metálicos, ¿sí? Y acá también tenemos de los metales, ¿sí? Esto nos puede ayudar para irnos guiando un poco, ¿ya? Vamos a tratar de ir avanzando en lo que es la nomenclatura como tal. Ya, listo. Generalmente podemos hablar de lo que son 3 tipos de nomenclatura, ¿sí? Vamos a ver. Cuando hablamos, por ejemplo, antes de hablar de nomenclatura, de diferentes compuestos, tenemos que se clasifican de acuerdo al número de átomos o de elementos diferentes que tienen. Por ejemplo, tenemos los compuestos binarios. Binario significa que está formado por 2 tipos de elemento, ¿sí? Entonces, estos de acá van a interactuar con lo que son sus números de oxidación, ¿sí? Como podemos ver, número de oxidación del oxígeno, 2 menos. Número de oxidación del aluminio es 3 más, ¿ya? Por lo tanto, para igualarse las cargas tengo, en el un lado tengo 2 negativos, en el otro tengo 3 positivos. Tengo que hacer un balance. Entonces, es como sacar el denominador común entre estos números. ¿Cómo lo puedo hacer? Multiplicando o intercambiando, es decir, al positivo le multiplico por 2 y al negativo le multiplico por 3. Se intercambian y la fórmula nos queda Al2 o 3, ¿sí? Eso es para igualar cargas nada más. Ya. Siempre que sea posible en una ecuación química, lo que nosotros debemos hacer es simplificar. Por ejemplo, si durante el balanceo me da cobre 2, azufre 2, puedo simplificar y que me quedaría simplemente como sulfuro de cobre, ¿sí? Los compuestos se leen desde derecha hacia la izquierda. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Siempre los elementos se nombran de derecha a izquierda, ¿sí? A excepción de los ácidos, ¿ya? Que ahí sí siempre va la palabra ácido. Los sistemas de nomenclatura tenemos básicamente 3. La nomenclatura sistemática, que es la que se recomienda de acuerdo a la UPAC, ¿sí? Tenemos la nomenclatura stock, que esta básicamente hace referencia a lo que son números de oxidación, y esto se los representa con números romanos. Y tenemos la nomenclatura tradicional, que es el primer sistema de nomenclatura que podríamos ver, ¿sí? Es un sistema de nomenclatura antiguo. Lo que hace este sistema es el uso de prefijos y sufijos de cantidad, ¿ya? Hablando de la nomenclatura sistemática, como te mencionaba, esta de aquí es la recomendada por la UPAC, ¿sí? Y hace uso también de prefijos de cantidad, como por ejemplo mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, ¿sí? La palabra mono generalmente la puedes omitir, ¿sí? Entonces puedes usarla y también la puedes omitir. No hay mucho problema en eso, ¿ya? Por ejemplo, para nombrar esto se utiliza la función. Este de aquí es una función óxido. Contamos, ¿cuántos oxígenos? 5, por eso lo llamamos pentaóxido de dicloro, ¿sí? En la otra tenemos sulfuro, ¿sí? Que es la función. Recuerda que decíamos, nombramos de derecha a izquierda. Sulfuro de dihidrógeno, ¿sí? En la otra tenemos el hidrógeno, la función es un hidruro, tetrahidruro de silicio, ¿sí? En la nomenclatura stock, lo que te mencionaba es que debemos diferenciar los números de oxidación y a esos los representamos dentro de números romanos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el óxido de cobre, ¿sí? El oxígeno decíamos que tiene una carga 2 menos. Si no existe ningún coeficiente, necesariamente el cobre debe tener 2 más para que se iguale. 2 positivos, 2 negativos.
Por lo tanto, la nomenclatura Stock nos dice que es óxido de cobre y entre paréntesis el número de oxidación 2. Acá tenemos el óxido de hierro. El oxígeno tiene una carga 2 menos. 3 por 2, 6. Se divide para el número de hierros, que sería 6 para 2 a 3. Entonces su número de oxidación es 3. ¿Cómo lo nombramos? Como óxido de hierro 3. ¿Sí? Lo mismo acá en el aluminio. Si nos fijamos, el óxido de hierro y el óxido de aluminio tienen la misma configuración, ¿no? Lo único que cambia es el elemento, por lo tanto su número de oxidación va a ser igual. Sin embargo, aquí no lo ponemos óxido de aluminio 3. ¿Por qué? Porque el aluminio solo se le considera con el número de oxidación 3. Cuando solo hay un número de oxidación no hace falta ponerlo entre paréntesis. ¿Ya? Vamos con la nomenclatura tradicional. Como te mencionaba, aquí se utilizan prefijos y sufijos de cantidad. Cuando solo tenemos un número de oxidación, el nombre siempre será con la terminación ico. Cuando tenemos dos números de oxidación en el mismo elemento, al mayor se lo nombra con terminación ico y al menor con la terminación oso. Cuando hay tres, al mayor se lo nombra con ico, al intermedio con oso y al menor con hipo oso. Entonces utilizamos primero hipo, el nombre y la terminación oso. Cuando hay cuatro, al mayor se le nombra como per, el nombre del elemento o de la función ico. Intermedio ico, el otro intermedio menor oso y al menor hipo, el nombre del elemento de la función con terminación oso. ¿Sí? Eso es lo que hay que tomar en cuenta porque esta nomenclatura, al ser tradicional, es popular y es una de las que más se utiliza. ¿Ya? Listo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? El hierro, si nos fijamos acá, el hierro va a estar con un número de oxidación 2 y acá con un número de oxidación 3. Entonces, al menor lo nombramos como oso y al mayor lo nombramos como ico. Entonces, ¿la función cuál es? Cloro, cloruro, cloruro ferroso y cloruro férrico. En el sodio solo tiene un número de oxidación. Por lo tanto, no hace falta poner diferenciaciones, ¿no? Entonces, puedo nombrarle, como nos decía, como terminación ico, cloruro sódico, o simplemente le puedo llamar cloruro de sodio, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, ¿ya? Dentro de los compuestos binarios, tenemos varios dentro de la clasificación. Tenemos óxidos, tenemos peróxidos, tenemos hidruros, tenemos sales neutras. Dentro de los óxidos tenemos óxidos básicos, óxidos ácidos, ¿ya? Dentro de los hidruros también hay hidruros metálicos, hidruros no metálicos. Dentro de las sales neutras tenemos sales neutras y sales volátiles, ¿sí? Ya. La función óxido no es más que la combinación del oxígeno con cualquier otro elemento, ¿sí? Dentro de estos óxidos decíamos que se dividen en dos. Por ejemplo, los óxidos básicos son aquellos que se unen por la combinación del oxígeno con un metal. Ojo, básico, metal, ¿sí? Óxido básico, la unión del oxígeno con un metal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos las tres nomenclaturas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el PbO2. Entonces, el oxígeno, decíamos, carga 2. Por 2, 4. El plomo va a estar con carga 4 más. En la sistemática, nos fijamos en la función. ¿Cuál es la función? Óxido. Entonces, yo debo nombrar como óxido. ¿Cuántos óxidos tengo? 2. Entonces, le digo, ¿dióxido de quién? De plomo. En la sistemática no nos fijamos tanto en el número de oxidación. En el stock sí el número de oxidación. ¿Cuánto habíamos calculado? 4. Por lo tanto, le digo, es un óxido de plomo 4. Y en la tradicional, el plomo tiene dos números de oxidación. Tiene 2 y 4. Como está aquí en este caso con la mayor, yo le llamo óxido plúmbico, ¿sí? En el caso del hierro, ya habíamos visto el hierro 2, oxígeno 3. Con la sistemática, ¿cuántos óxidos? 3. Entonces le digo trióxido, ¿cuántos hierros? 2. Trióxido de dihierro. Número de oxidación, 3. Por lo tanto, digo óxido de hierro, 3. Como el hierro tiene número de oxidación 2 y 3, en este caso, al ser el mayor, óxido férrico, y en el caso de arriba, óxido ferroso, ¿sí? Así es como nosotros tenemos que ir diferenciando las diferentes nomenclaturas, ¿ya? Acá tenemos los óxidos ácidos. ¿Qué son los óxidos ácidos? Es la combinación
del oxígeno con no metales, en cambio, ¿sí? A estos también, en la forma tradicional, en la nomenclatura tradicional, se los conoce como anhídridos, ¿sí? Como por ejemplo, uno de los más conocidos es el dióxido de carbono, que también lo conocemos como anhídrido carbónico, ¿sí? Entonces, mira, acá tenemos en el ejemplo del azufre el SO, el SO2 y el SO3. Números de oxidación, en el primero tenemos 2, en el siguiente 4 y en el siguiente 6. Nomenclatura sistemática, monóxido de azufre, dióxido de azufre y trióxido de azufre. En el stock, óxido de azufre 2, óxido de azufre 4 y óxido de azufre 6. En la tradicional, como tengo tres números de oxidación diferentes, decíamos, cuando tengo 3 al menor le doy hipooso. A esto se los llama anhídrido hiposulfuroso. Al siguiente, anhídrido sulfuroso. Y al mayor, anhídrido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer a qué grupo pertenece y cómo van sus números de oxidación. Si manejamos muy bien las tablas de los números de oxidación, la nomenclatura es sencilla. ¿Sí? Obviamente hay ciertos compuestos que pueden complicar, pero para lo que son relacionados a la prueba, con esto de acá se puede nombrar de forma más fácil. ¿Sí? Vamos a ver. Listo. Bueno, aquí tenemos más óxidos, ¿no? Óxidos del grupo del nitrógeno. Entonces aquí puede haber casos especiales. Con todo esto igual ya lo puedes relacionar con detalle y vamos a ir viendo más adelante ya cuando se resuelva problemas. Los hidruros, decíamos, en los hidruros teníamos metálicos, ¿sí? En donde aquí es la única forma en donde el hidrógeno va a estar con carga 1 menos. Esta es la característica de los hidruros metálicos, que el hidrógeno está con 1 menos. ¿Cómo se nombra? Similar como los óxidos, pero aquí se intercambia, en vez de decir óxido, digo hidruro. Y las reglas son las mismas. Por eso es importante reconocer cuál es la función. Si yo sé que es un hidruro, lo nombro como hidruro. Si es un oxígeno, lo nombro como oxígeno. Y las reglas se mantienen. ¿Sí? Vamos a ver. Ya. Acá tenemos otros, lo que son los haluros de hidrógeno. ¿Sí? Que a estos también los llamamos ácidos, ¿sí? Ácidos hidrácidos, ¿ya? Estos de acá, las nomenclaturas cambian un poco, porque aquí lo que vamos, la función va a ser terminada en uro, ¿sí? Entonces, si tengo del flúor, es fluoruro. Si tengo del cloro, cloruro. Del azufre, sulfuro. Del selenio, seleniuro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lo que son halógenos o grupo del oxígeno y de los halógenos, la nomenclatura es terminada en uro. Entonces lo nombro como fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de dihidrógeno. ¿Sí? Ya. En este caso, si nos fijamos, no hay números de oxidación. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solo tiene un número de oxidación. Por lo tanto, no puede combinarse de más formas. ¿Sí? Todos van a nombrarse de la misma forma que la sistemática. ¿Sí? Vamos a ver. En la tradicional sí lo nombramos como ácido. Entonces aquí hacemos con la terminación hídrico. Por eso se llaman ácidos hidrácidos. ¿Sí? Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, ácido selenhídrico. ¿Ya? Listo. Hay otros de los elementos del grupo 13, 14 y 15, ¿sí? Que en la sistemática y en el stock mantienen su misma forma de nomenclatura. Sin embargo, en la nomenclatura tradicional tienen nombres especiales. Por ejemplo, en el H3. El NH3 lo conocemos como amoníaco. El PH3 como fosfina, el de arsénico como arsina, el CH4 lo conocemos como metano y así, ¿sí? De ahí las reglas en los demás se mantienen igual. Vamos con lo que son las sales binarias. ¿Qué es una sal? La sal es la combinación, ¿sí? O la reacción entre lo que es un metal y un no metal. O también se forman a partir de un ácido y un hidróxido. Ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ok, vamos a ver. Continuemos. Ya.
Entonces, la característica de una sal neutra es que está formado por un metal y un no metal, ¿sí? ¿Cómo los nombramos? A estos también de acuerdo a la función, con terminación uro, por ejemplo. Fluoruro de, y nombramos el metal. Si el metal tiene varios números de oxidación, ahí, por ejemplo, en el stock, ahí nombramos el número de oxidación. Y en la tradicional, nuevamente con las terminaciones ico y oso, ¿sí? Ya, vamos a ver. Ya, de acá tenemos, por ejemplo, ya los compuestos ternarios, es decir, aquellos compuestos que ya están formados por 3 tipos de elementos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, seguimos, sí, ya, los hidróxidos, por ejemplo. ¿Qué es el hidróxido? El grupo hidróxido es el OH, ¿sí? Con una carga negativa. ¿Por qué tiene carga negativa? Porque el oxígeno es 2 menos y el hidrógeno es 1 más. Entonces, 2 menos 1, 1. ¿Cuál tiene mayor? El negativo, por lo tanto, OH menos. ¿Sí? Ya. Las nomenclaturas va a ser igual. ¿Cuál es la función? Hidróxido. Entonces, nombramos de la misma forma, tal como habíamos hecho con los óxidos, como los hidruros. ¿Sí? Es el mismo esquema. Lo único que debemos diferenciar es la función. Y de acuerdo a eso se va nombrando. Vamos a ver. Los oxoácidos. Los oxoácidos se forman mediante la reacción de un anhídrido, es decir, de un óxido ácido, ¿sí? Más agua, ¿sí? Entonces, su estructura va a ser hidrógeno, no metal y oxígeno, ¿sí? Ya, vamos a ver. Listo. La diferencia aquí en esto, a ver, bueno, vamos a ver, ya, eso más es en las sales, más adelante hemos de ver. Aquí en esta parte continuamos todavía, por ejemplo, en la tradicional con las mismas terminaciones, oso, ico, ¿sí? Y en la sistemática, aquí en esto se nombra la nomenclatura siempre con la terminación ato, ¿sí? Con el nombre del que está formando el óxido, por ejemplo, si es el cloro, nosotros lo llamamos oxoclorato, entre paréntesis el número de oxidación, ¿sí? Y luego decimos de hidrógeno. Esa es la forma. Aquí si podemos ver, no existe la nomenclatura stock, porque el stock y la sistemática son iguales. Por eso es que aquí no se le considera el stock. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, tenemos más ejemplos. Ya. Otra de las formas, pero bueno, esto generalmente no están tomando. También se considera de acuerdo al número de moléculas de agua que se puede hacer. Ya esto los llamamos, por ejemplo, ácidos, de acuerdo como meta, orto y piro, dependiendo del número de moléculas de agua con los que se unen. Pero bueno, esto es un poco más que no está dentro de lo que se está tomando actualmente. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Ya, listo. Siguiente parte son las oxisales neutras. Las oxisales son aquellas que se forman por un ácido oxoácido, ¿sí? Y un hidróxido. Entonces aquí vamos a tener la estructura del ácido y la estructura del hidróxido. Lo que debemos tomar en cuenta acá, sobre todo es en la nomenclatura tradicional, porque aquí ya no se nombran como oso y como ico, sino se norman como ito y como ato, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este de aquí sería el ácido nítrico, ¿sí? El ácido nítrico tenía terminación ico y a eso se le transforma en ato. Entonces ya no es nítrico, ahora es nitrato, ¿sí? Este de aquí era el ácido nitroso. Ya no es nitroso, ahora es nitrito. Eso debemos tomar en cuenta. El mayor nítrico, nitrato. Menor nitroso, nitrito. ¿Sí? Ya. En cuanto a la sistemática, continuamos de la misma forma como se había hecho en los oxidoácidos. ¿Ya? Igual como trioxo, nitrato. ¿Sí? El número de oxidación y luego del elemento que le acompaña. Siempre la nomenclatura de derecha a izquierda. Ya, generalmente se habla, por ejemplo, de las sales ácidas. Son aquellas sales
en donde existe la presencia del hidrógeno. A estas las llamamos sales ácidas. También se los llama como con el nombre bi, por ejemplo. Porque si yo hablo del carbonato y yo tengo unido un hidrógeno, ya lo llamo bicarbonato, por ejemplo. ¿Sí? Ya, entonces aquí tenemos las oxisales ácidas. Asimismo hay las oxisales básicas. A diferencia de las ácidas que tenían el H, las básicas van a tener un OH. Entonces, sí, por si acaso podrían algo así, así se diferencia. Básicas, OH, ácidas con el hidrógeno nada más. ¿Sí? Ya, igual esta presentación te la voy a enviar para que la tengas y puedas ir revisando. ¿Sí? Tal vez tienes alguna consulta en cuanto a esto, si no, lo podemos ir revisando más adelante también. No, Licen, solo que en la prueba yo me di cuenta que se usaba más la nomenclatura tradicional con el ICO y OS. O Ujú. sea, no salía tanto con ATO ni con I. Claro, sí. De hecho, por ejemplo, en la prueba, básicamente lo que les tomaron es del grupo del oxígeno, ¿sí? Entonces te ponía ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido selénico, ácido selenioso y así. O sea, básicamente jugaron solo con esos de ahí, ¿sí? Solo con los oxoácidos estuvieron. Entonces ahora también podrían poner, por ejemplo, una oxisal. Entonces, en vez de poner ácido sulfuroso, por ejemplo, sulfato de sodio, sulfito de sodio. Más bien, ese tipo de cosas podrían ser las variantes que tendríamos en comparación de la prueba de enero respecto con la prueba que se tomará este mes. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Ajá. ¿Listo? Ya, con todo voy a enviarte estas dos presentaciones que vimos el día de hoy para que tú las puedas ir revisando. ¿Ya? Sí, Ok. listo, gracias. Ya, listo.